Buenas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Vamos a esperar a que la gente siga entrando. Demos un par de minuticos más para que la gente pueda ingresar y le damos comienzo a la conversación de la tarde de hoy. Treinta segunditos, un minutico y comenzamos, ¿vale? Quiero que de pronto nos vayan diciendo cómo se ve, si nos escuchan bien, cómo está la transmisión, váyanos escribiendo qué tal está para poder empezar. Demos 30 segunditos para comenzar. Buenas tardes para los que van ingresando. Bueno, creo que podremos dar por comenzado. Mi nombre es Verónica Turizo, soy psicóloga de Duelo Contigo y seré la moderadora del día de hoy. Y nos acompaña la psicóloga Alejandra Roballo, quien nos contará y conversará con nosotros un rato sobre un tema muy importante y que sé que nos genera un montón de preguntas y un montón de dudas, y es cómo viven los niños el duelo y bueno, qué cosas o qué recomendaciones podemos tener en cuenta para poder acompañar a los niños, ¿cierto? Para quien no nos conocen, Duelo Contigo es una estrategia psicológica para el acompañamiento de los procesos de duelo de las personas en la actualidad, una actualidad que representa contingencia, que representa restricciones y que esto tiene un efecto en la elaboración de los procesos del duelo. Les quiero contar antes de comenzar que registrarse es muy fácil si consideran que necesitan de pronto nuestra ayuda. Se ingresan a duelocontigo.org, ahí van a encontrar una información en la página principal. Si bajan van a encontrar dónde llenar sus datos y cómo hacer el registro, y un profesional en psicología se pondrá en contacto con ustedes en el menor tiempo posible para atender las necesidades pues por la pérdida de algún ser querido. Bueno, ahora sí, entremos al tema. Y es que generalmente hemos creído que los niños de pronto no se afectan igual con la muerte, que tal vez no se preguntan por ella, o que incluso hasta que los niños no elaboran duelos. Pero lo cierto es que, como todos los seres humanos,
pues los niños también van a vivir diferentes tipos de pérdidas y a lo largo de nuestras vidas, digamos que lo seguimos haciendo. Entonces los niños viven esta experiencia de duelo, sienten el dolor, sienten rabia, sienten miedo, sienten tristeza y muchas otras emociones cuando un ser querido fallece, eh, aunque lo hagan o lo expresen de formas diferentes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de entender un poquito el día de hoy. Los invitamos entonces a que realicen las preguntas que les vayan surgiendo, vayanlas escribiendo y trataremos de ir en lo posible dándoles respuesta durante esta horita que estaremos con ustedes. Entonces, para comenzar, y dada la importancia del tema, Alejandra, cuéntanos cómo experimentan los niños y las niñas la muerte y el duelo. Bueno, buenas tardes, Vero, muchas gracias. También buenas tardes para todas las personas que en este momento nos están acompañando. Y bueno, sí, o sea, este tema es un tema muy importante y del que no se suele hablar mucho. Em, de hecho, o sea, este live no va dirigido solamente a aquellas familias de niños que probablemente en este momento puedan estar atravesando un duelo, sino en general a todas las personas, porque el tema de la muerte igual es un tema que no se tiene que tocar necesariamente cuando se experimenta una muerte, sino que lo ideal es poder hacerlo desde antes. Entonces, bueno, como adultos siempre hemos tendido a ocultarles o alejar a los niños del dolor o de los ambientes que puedan generar dolor o tristeza por protegerlos de sentir emociones que puedan causarles malestar o porque pensamos que de pronto exponerlos a este tipo de situaciones los pueden traumatizar, ¿cierto? Pero lo cierto es que los niños, como todas las personas, venimos cargados de unos recursos para afrontar pérdidas. O sea, de por sí los seres humanos venimos dotados de ciertas capacidades para afrontar las diferentes pérdidas que nos pueden devenir la vida. Entonces, es por eso que no evitar hablar de estos temas con ellos, al contrario del efecto que uno esperaría, lo que hacen es perjudicarlos. Los niños necesitan comprender este tema desde temprana edad porque de hecho ellos desde muy pequeños se pueden comenzar a hacer preguntas sobre la vida y sobre la muerte. Y lo ideal es que el primer contacto que ellos tengan con este tema sea a través de la naturaleza o incluso a través del cuidado de una mascota, de una planta, que les permita comprender la importancia de los cuidados en la vida y de lo que pasa con el ciclo de la vida, que lleva a que en algún momento todos lleguemos a la muerte. Entonces, es ideal que el primer acercamiento sea a través de el propio cuidado del niño de una mascota o una planta y para que en esos momentos a ellos les puedan empezar a surgir esas dudas sobre el ciclo de la vida y se puedan empezar a responder desde temprano para que cuando tengan que afrontar una pérdida de un ser querido como tal, ya tengan los recursos y puedan entender de una mejor forma lo que está sucediendo. Entonces, los niños es muy común que incluso puedan hacerse preguntas sobre, bueno, entonces, ¿a qué edad se muere la gente? O tú cuándo te vas a morir, ¿cierto? Entonces son temas que igual a ellos les generan angustias y miedos y la mejor forma de evitar o como que esa angustia se exacerbe es respondiéndoles con toda la sinceridad posible, porque ocultar información lo único que hace es crearles más miedos e inseguridades frente a lo que está pasando. Entonces, por eso traemos hoy este tema, porque es muy importante hablar sobre este tema con los niños y poder generar reflexiones desde edades muy tempranas.
Em, Vale, en- Aleja. Creo que sí, creo que lo que dices al final, Aleja, de las experiencias, esas experiencias que los niños pueden tener a temprana edad, creo que puede ser una excelente manera de poder empezar a entrar el tema de la muerte, de poder explicar al niño a través de procesos naturales eh, qué es lo que pasa con nosotros y yo creo que esas actitudes pues no se forjan, no se potencian en, alejado de la cotidianidad, sino que es precisamente viviendo que se ganan. Entonces, creo que Ujú. es muy importante eso que dices. Sí, Ahora, te pregunto, no, la discúlpame, infancia pues, va desde los 0 hasta bueno, los 14 y por eso creo que la vivencia dentro de ese mismo grupo como infancia es supremamente diversa. ¿Nos puedes ujú. explicar un poquito cómo viven los niños el duelo de acuerdo a la edad? Sí, bueno, completando un poco lo que estabas diciendo ahora y también como para cerrar un poco lo que yo quería decir era como, o sea, la posibilidad de hablar con ellos estas cosas les brinda incluso las herramientas para poder después afrontar estas situaciones y como dices, esto se podrá desarrollar de acuerdo a las edades en las que lo están viviendo y por eso de acuerdo a la edad lo vamos a hablar con ellos de una forma muy diferente. Entonces, los niños de los 0 a 2 años, por ejemplo, aún no están preparados para entender la muerte de la misma manera, ¿cierto? A esta edad los niños, el vínculo más estrecho que tienen es con la mamá. Es como que su mundo es solamente su madre. Entonces, dado el caso de que sea la madre quien fallezca, el niño esta muerte la va a sentir como una ausencia. Entonces, el bebé probablemente va a tener como una desorganización del sueño, de la alimentación, un llanto que no tiene explicación. Cierto, porque es que a esta edad la madre es la que le brinda la seguridad y el sostén y es la figura de mayor seguridad frente a lo que refleja para él el mundo. Entonces esta pérdida la va a sentir como algo demasiado importante. Si es otra persona quien fallece, el niño no lo va a percibir de la misma forma, ¿cierto? Por lo mismo. Sin embargo, va a percibir las sensaciones y la forma en que la madre asuma esa pérdida. Entonces, si la madre se siente muy triste, el niño va a poder percibir esa tristeza. Y así el niño aún no tenga la capacidad de comprensión del lenguaje. Igual es importante que la mamá le diga y le hable, le diga como, mira, estoy muy triste porque pasó esto. Así el niño no esté comprendiendo exactamente las palabras, sí va a poder entender un poco desde las sensaciones que le está transmitiendo la mamá en ese momento. Entonces, a estas edades, lo más importante es que se puedan mantener las rutinas y los horarios para permitirle sentir una seguridad al niño dentro de los cambios que está percibiendo y que no comprende. Ya de los 2 a los 6 años es una edad en la que el niño aún le cuesta comprender la muerte porque no tiene todavía el concepto de irreversibilidad. Es decir, el niño no comprende que la persona ya no va a volver, sino que cree que aunque esté muerto, esa persona en algún momento va a volver a aparecer o va a despertarse. Es como en las caricaturas, que cuando se muere uno de los personajes o le pasa algo, inmediatamente vuelve y aparece como si nada hubiera pasado. Entonces, a esta edad es muy común, por ejemplo, que los niños digan cosas como yo entiendo que papá se murió, pero lo que no puedo entender es por qué no viene a comer esta noche con nosotros. Entonces, para ellos es muy difícil entender eso, que la persona no va a volver, que es algo definitivo. Y eso lo pueden empezar a sentir como un abandono si no les explicamos de una forma muy concreta
y muy clara lo que sucedió. Entonces, en esta edad, como el pensamiento aún es tan concreto y tan literal, es muy importante poder expresarles sin eufemismos como se fue al cielo o está dormido o se fue de viaje o Dios se lo llevó, sino decirle concretamente como mira, papá o mamá o el abuelo está muerto. ¿Y sabes qué significa estar muerto? Que uno ya no puede sentir, que uno ya no puede oler, que ya no puede, que ya no lo vamos a volver a ver. El abuelo está en este momento muerto, perdió su vida, ¿cierto? O sea, explicaciones muy concretas que le permitan entender al niño por qué esa persona ya no la va a volver a ver. Porque si le damos otro tipo de explicaciones, como que se durmió o se fue de viaje o, o que se lo llevó Dios, pueden entender o pensar, pueden desarrollar incluso miedo a dormir, porque entonces si me duermo significa que me voy a morir, o qué miedo viajar porque entonces me voy a morir, o entonces se fue y porque yo hice algo, ¿cierto? Es muy importante explicarles ese motivo y el qué pasó con esa persona, dónde está realmente. Entonces, por la misma concepción que ellos tienen de que la persona puede volver en cualquier momento, es muy normal que en estas edades, entre los 2 y los 6, los niños se muestren como indiferentes o inexpresivos. Y con el paso del tiempo ya no van a poder ir asimilando eh, esta situación, ¿cierto? Entonces aquí es muy útil, por ejemplo, en estas edades, darles explicaciones haciendo muchos usos de los muy, como mira, el abuelo se murió porque estaba muy, muy, muy enfermo y ya no se pudo hacer nada más, le dieron todas las medicaciones que se podían, hicieron todo lo posible, pero ya no se podía hacer nada más y se murió. O sea, intentar ser supremamente claros en este sentido. De los 6 a los 10 años es una edad en la que ya se va diferenciando un poco más esa fantasía de la realidad. Entonces, en esta los niños van a empezar a comprender un poco mejor lo que sucedió y hacerse muchas más preguntas sobre lo que pudo haber pasado con esa persona y que es muy importante que se le responda a esas preguntas de una forma muy clara y con la verdad. O sea, decirles mentiras u ocultarles cosas nunca va a ser recomendable, ¿cierto? Igual esa verdad siempre se va a decir de acuerdo a la edad y a la capacidad que tiene el niño en ese momento de asimilar la información de acuerdo a lo que haya sucedido. Y en esta es muy común que se incremente ese miedo al abandono o que haya un miedo a que otro familiar se enferme y le pueda pasar lo mismo. Entonces, van a empezar a pensar que, que, que otros pueden morir pronto y les va a generar mucha ansiedad. Entonces, en esta es cuando empiezan como a tener mayor iniciativa de participar en los rituales y es importante permitirlos que lo hagan. Ya de los 10 a los 13 es una edad en la que ellos ya comprenden completamente que la muerte es algo irreversible y es universal y van a empezar a hacerse preguntas más relacionadas con la cultura, con la religión, preguntas un poco más abstractas sobre lo que pasa con la muerte y también van a querer participar mucho más de los rituales y querer comprender más allá qué fue lo que sucedió con ese ser querido. Aunque ellos ya tengan la comprensión de lo que está pasando, no tienen igual todavía los recursos emocionales suficientes para gestionar solos lo que están sintiendo. Entonces, el acompañamiento emocional en este momento es fundamental y ayudarles a nombrar esas emociones, especialmente porque cuando empiezan a entrar en esta etapa de la adolescencia, donde el grupo de pertenencia es súper importante,
sentirse diferentes por esta situación que les está pasando, los puede llevar a querer ocultar ese dolor o a querer evitar sentir esas emociones, ¿cierto? O incluso a querer suplir roles de cuidado que no les corresponden, como por ese proceso de identidad en el que se están moviendo. Entonces, en general, es muy importante, de acuerdo a las edades y a esas capacidades que, de acuerdo a la etapa del desarrollo, los niños tienen, explicarles lo que pasó, siempre con la verdad, pero de acuerdo a esa etapa del desarrollo en la que se encuentran. Vale, Aleja. Aleja, mira, por aquí nos hacen unas preguntas, creo que son importantes no dejarlas pasar en este momento, ya que estamos hablando del tema. Eh, Estas nos la hacen de los 6 a los 10 años, es la pregunta, y es que cuando hay personas enfermas y su estado delicado, se les debe mantener al tanto a los niños de todo, y esto hace parte del proceso del duelo, o es mejor dejarlos solos y que afronten el duelo cuando se dé ya la pérdida. Es decir, es mejor no contarles en ese momento. No, pues siempre va a ser muy importante poder involucrarlos desde incluso el momento de la enfermedad, porque eso los va a poder ir preparando para el momento en el que llegue la muerte y comprender también por qué fue que esta persona se murió. Entonces, porque también le permite diferenciar qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Si el niño ve ese proceso de deterioro de la persona, va a ser más fácil para él comprender por qué esta persona se murió porque ya no está. Y también preparándolo pues para ese momento, igual que nosotros, siempre va a ser más fácil para nosotros asimilar un duelo cuando podemos estar en ese proceso de enfermedad de la persona y acompañándolo de cerca, a, si es algo repentino que que nos dicen pues en el momento del fallecimiento. Sí, y yo quiero ir, creo que en la pregunta estaba que si mantenerlos al tanto de todo, y yo creo que hay que ser enfáticos en eso que decías ahora, que siempre dependerá de la edad, de cuántos recursos el niño va teniendo, en qué estado del desarrollo está. En pocas palabras, creo que habría una forma de poder saber hasta dónde llegar yo con la información, y es hasta dónde pregunta el niño. Doy información hasta donde pregunte el niño. ¿Sí? Normalmente tienden a hacer preguntas, tratemos de responderlas lo más sincero posible, y creo que muchas veces no se tiene que decir mucho más allá de lo que ellos se puedan imaginar. Aleja, hay otra pregunta que dice, cuando un ser querido muere, ¿es bueno recordárselos frecuentemente contándoles historias o anécdotas, o es mejor esperar a que sean los niños quienes los mencionen? No, yo creo que el hecho de que una persona fallezca no significa que su nombre deba vetarse, ¿cierto? Y esto es importante tanto para un proceso de duelo de un niño como para el proceso de duelo de un adulto. Y es que eh, siempre decimos que el objetivo del duelo no es olvidar, sino recordarlo con amor, y para esto es importante seguirlo nombrando y manteniéndolo presente en nuestro día a día, y no tenerle como ese miedo a nombrar a esa persona porque el niño de pronto pueda sentirse mal, incluso de pronto no nombrarlo le puede generar más angustia que si mantenemos constantemente a esta persona en nuestras conversaciones. Vale. Bueno, Aleja, siguiendo con el tema, ya vimos que lo vivencian de manera diferente según la etapa. Por eso, ¿cuáles son esas manifestaciones esperables en la mayoría de ellos, y qué es lo que podemos ver? Uh-huh. Bueno, hay unas manifestaciones que son esperables en general, ¿cierto? Pero todo va a depender del caso a caso y de la particularidad de cada niño y de su edad. Pero en general vamos a poder ver que es muy normal que puedan empezar a tener dificultades para dormir,
pues que quieran dormir mucho o que sea más difícil conciliar el sueño, que tengan pesadillas o que tengan muchos sueños recurrentes con ese ser querido, que tengan pérdida del apetito o que quieran comer más de lo normal, que no sientan la misma motivación para realizar las actividades que generalmente realizaban o los juegos, incluso pues que quieran en algunos momentos aislarse socialmente y no querer tener el mismo contacto con sus amigos, que quieran contar una y otra vez relatos sobre ese ser querido o sobre el fallecimiento de ese ser querido. También es muy común que en el colegio comiencen a presentar dificultades en la atención. Y por eso aquí el acompañamiento de las instituciones educativas es fundamental también. Poder comprender esos cambios que pueden presentar los niños para acompañarlos de una mejor forma en ese proceso y entender por qué puede estar pasando esto. Eh, También puede pasar que los niños digan como no siento nada, ¿cierto? Como que ellos digan que eso no les genera nada, pero en realidad sí pueden estarlo sintiendo, solamente que para ellos es difícil nombrarlo o reconocerlo. Es muy común también, como lo que les decía ahora, de que sientan miedo a que otro familiar se enferme o a que los abandonen. Entonces aquí va a ser muy importante que las personas que quedan con ellos y los cuidadores primarios les recuerden que aunque esa persona ya no está, en caso de que haya sido uno de los padres quien haya fallecido, que queda otra persona que lo quiere mucho y que va a hacer todo lo posible por poder acompañarlo hasta donde le sea posible, pero que tiene alguien con quien cuenta y quien lo quiere mucho. También es muy común que puedan tener un llanto inesperado y frecuente sin motivo alguno, aparente, ¿cierto? E incluso que puedan tener regresiones en su desarrollo, es decir, que si ya habían alcanzado, por ejemplo, logrado dormir solos o ir al baño solos, que se devuelvan en esto y vuelvan a presentar la necesidad como de un acompañamiento en este sentido. Y también somatizaciones. Entonces, como los niños a veces cuando, sobre todo los niños que se tienden a ensimismar un poco más en sus emociones, pueden empezar a presentar dolores de estómago, de cabeza, enfermarse un poco más. Y a esto sí hay que ponerle un poco más de cuidado. Y lo otro es que pueden estar muy inquietos, eh, o también estar permanentemente con un objeto que les permita sentirse seguros ante la ausencia de ese ser querido. Entonces, estas son como unas manifestaciones muy generales de lo que podría ser el duelo en los niños. Vale, vale. Bueno, cuando en la familia se sufre y se enfrenta a la muerte de un ser querido, es muy común que los adultos nos preguntemos, bueno, ¿qué hacer con los niños en estas circunstancias, cierto? Y creo que hay dos preguntas fundamentales que quisiéramos que nos compartieras tu opinión. Y la primera es cómo comunicarle a los niños la noticia de la muerte de un ser querido. Uh-huh. Bueno, esta es sí, o sea, una duda muy frecuente y sobre todo cuando se trata de si decir la verdad o no decir la verdad. Pero como les decía, ocultar la verdad nunca va a ser recomendable, o sea, los secretos familiares nunca son buenos. ¿Por qué? Porque les genera mucha más angustia a los niños cuando un vacío no se llena con el lenguaje del adulto, cuando una duda no se llena con el lenguaje del adulto, el niño lo va a llenar con su imaginación y puede tender a pensar cosas peores de lo que realmente pudieron haber sucedido, o pensar incluso lo que decía ahora, de que esa persona lo abandonó por culpa de él o porque no lo quería. Entonces, por eso en la cotidianidad también hay que tener mucho cuidado con las verbalizaciones que les hacemos a los niños con respecto a me vas a matar de un susto, o si tú no haces esto, yo me voy a morir. Pues como cosas así que el niño después va a poder asociar y va a pensar como
Si yo hubiera sido más juicioso y más obediente, de pronto mi papá no se hubiera muerto. Entonces, son cosas que desde antes es importante prestarles mucha atención y ya a la hora de comunicar la noticia como tal, primero buscar un lugar muy tranquilo para poder comunicar esta noticia al niño y preferiblemente que la persona que le vaya a comunicar la noticia sea una persona con la que el vínculo sea muy fuerte y le tenga mucha confianza y ponerse al mismo nivel del niño que te pueda mirar a los ojos y explicarle de una forma muy clara, muy concreta y muy sencilla qué fue lo que pasó y responder a sus dudas de la forma más sincera posible, ¿cierto? Entonces, eh, no hay que evitar la palabra muerte a la hora de dar esta explicación. De hecho, eso es lo que evita que el niño pueda imaginarse otras cosas y explicarle qué significa morir. Entonces decirle, mira, morir es cuando uno ya no escucha, ya no oye, ya no puede comer, ya no puede caminar, ya no sientes nada. Es cuando dejas de existir y ya nada, ni siquiera podemos ver a esa persona, como que el niño pueda imaginarse realmente qué es lo que significa morir y permitirse expresar las emociones con el niño. Si mientras le estás contando la noticia se te sale una lágrima, permitirse llorar en ese momento. Pero es diferente como a mostrarse esa sensibilidad en ese momento, allá si tenemos un llanto descontrolado. Eso sí no es recomendable, que el niño esté en un ambiente en el que haya adultos con un llanto descontrolado, porque eso sí les puede generar mucha más angustia. Y lo otro es no dejarlos en silencio ante sus preguntas. Si hay preguntas a las que nosotros ni siquiera tenemos respuestas, ser muy sinceros y decir, mira, la verdad, hay preguntas que es muy difícil responder y que yo tampoco tengo la respuesta a esa pregunta, ¿cierto? Eh, y bueno, y decir como, mira, lo único que yo sé es que todas las personas y todos los seres vivos en algún momento nos morimos y hay un ciclo en la vida para eso y así es como funciona. Entonces, y también como poder aclararle que aunque esa persona ya no está, igual podemos recordarla y de esa manera va a poder seguir viviendo en nosotros. ¿Cierto? Como darle esa seguridad que aunque ya no podamos verla ni compartir con ella, hay otras formas de seguirla recordando y de mantenerla presente. Vale, muchas gracias. La otra pregunta clave, Aleja, sería si es recomendable que los niños participan o participen en los rituales funerales. Sí, bueno, primero, siempre va a ser recomendable poder participar en las despedidas, ya sean los rituales tradicionales o que se hagan otros rituales alternativos con ellos, ¿cierto? Depende mucho de la situación. Y generalmente los niños desde los 6 años comienzan a querer ir o es más normal como que asistan a estos espacios. Sin embargo, no hay ningún motivo por el cual un niño más pequeño no pueda asistir. Lo más importante es explicarle al niño qué se va a poder encontrar en ese espacio y si él quiere participar de ese espacio sabiendo que puede encontrarse allá. Entonces, explicarle qué se puede encontrar allá, es decirle, mira, vamos a ir a un lugar en el que va a haber muchas personas que quieren ir a acompañar porque tu mamá ya no está o porque el abuelito no está. Y probablemente van a estar muy tristes y llorando, ¿cierto? Y vas a encontrarte con una caja que se llama ataúd y ahí va a estar esa persona acostada. Y probablemente si la ves, esta persona va a estar fría, va a estar pálida, de pronto va a estar un poco rígida, pues como que el niño puede anticipar desde antes qué cosas puede encontrarse allá para que no llegue y le genere mucho impacto. Si fue una muerte como accidentada o muertes que pueden ser mucho más impactantes y se espera que el ambiente sea un poco más
dramático de lo normal y que pueda haber escenas un poco más difíciles. En estos espacios es mejor que no esté el niño porque eso sí le puede generar más angustia y de pronto ahí hacer rituales como alternativos en otro espacio con el niño, pero igual es importante que él esté en algún espacio en el que se pueda despedir de esa persona, porque incluso poder ver a esa persona le va a permitir darse cuenta de que en serio se murió, de que no está en otra parte, de que no está de viaje y cómo se ve una persona muerta, porque a veces pensamos como, uy, no, qué horrible que el niño pueda ver esto, pero si la persona murió en unas condiciones en las que su aspecto no es impresionante, no está mal que el niño tenga este acercamiento al cuerpo y al espacio. Vale. Aleja, nos dicen y las personas manifiestan constantemente el no querer expresarse, el tener que aguantarse o ser fuertes para poder acompañar al niño. ¿Creemos que esto es así? ¿Creemos que ese sería el momento correcto de parte del adulto? Bueno, no. Si el niño asiste al ritual, al funeral o al velorio, es importante que sea de la mano de una persona con la Hola, que él se sienta seguro, ¿cierto? Y lo otro Aleja, es, Aleja nos escucha, sí, hola, ¿me están escuchando? Aleja parece que se fue. Alguien que nos escriba si me están escuchando. Bueno, entonces es muy común, o sea, lo mejor es que el niño vaya acompañado de una persona con la que se sienta seguro y no está mal que esa persona también tenga momentos en los que esté llorando con el niño. O sea, como decía ahora, eh, lo importante es que esa persona no se desborde estando con él, sino que pueda acompañarlo de una forma contenida, pero no está mal llorar en esos momentos o en algunos momentos con el niño. Bueno, parece que Vero tuvo algunos... Hola, Vero, Hola, ¿me escuchas? sí, algo pasa con la señal, no sé, discúlpenos. Ya, Aleja, esa era la pregunta. ¿Terminaste? Sí. Vale. Entonces, ahora, bueno, ya sabemos que los niños viven los duelos de manera diferente. Aleja creo que nos ha tratado de explicar de una manera muy clara cómo dentro de la infancia se va viviendo de una manera bastante distinta. Y creo que esto es muy importante porque su comprensión, como Aleja ha dicho reiteradamente, nos permite saber acompañarlo. ¿Qué pasa? Los niños es muy común que fluctúen entre momentos de tristeza y momentos de juego. Y esto es muy importante y es necesario porque los niños no pueden tolerar el dolor de manera continua como si lo podemos hacer los adultos. Y es decir, que en primera instancia esta va a ser una herramienta que nos va a permitir escapar por momentos del dolor, de la realidad, y les permitirá distraerse y entretenerse, que es algo adecuado para ellos. De hecho, es una necesidad porque apenas están construyendo las estrategias para poder afrontar el dolor y el sufrimiento de la muerte de una manera, digamos, poco más racional, como lo tendemos a hacer los adultos. Para Winnicott, quiero traer un autor reconocido del desarrollo. Él dice que el juego permite que los niños se expresen simbólicamente y que la ganancia es que no necesitamos recurrir a procesos formales de pensamiento, como por ejemplo el lenguaje y la palabra como medio de expresión, sino que por el contrario en el juego se vivencia, se experimenta la realidad. Es decir, que es un espacio donde entramos en contacto con unos otros en tiempo real, y nos permite, digamos, encontrar nuestras experiencias internas y propias con esas de afuera y de los otros. Entonces, creo que es importante el juego porque se le devuelve el protagonismo al niño,
porque en el juego los dueños son los niños, porque ahí se puede tomar decisiones, porque ahí se pueden llegar a consensos, a acuerdos, a diálogos, puede ponerse, digamos, a prueba sus capacidades para seguirlas potenciando, se pueden resolver problemas. Creo que en definitiva también son espacios que se pueden disfrutar y que nos permiten promover la autonomía de los niños, porque a través de ellos ellos reconocen que pueden ser creativos, que pueden tener iniciativas e incluso pueden comprender el mundo a través del juego, de la situación que los rodea. Es muy importante aquí y creo que, que es algo fundamental, y es que el juego por sí solo y la práctica de jugar en sí misma no es beneficiosa, por decirlo de alguna manera, sino que son espacios y prácticas que son simplemente neutras y que requieren del acompañamiento de un orientador, de un padre, de una persona que es quien permite que a través de ese juego realmente se den expresiones o que el niño logre expresar su forma de ser o de identificarse o de experimentar en el momento. Es decir, que necesitamos que haya una guía para encontrar un sentido muchas veces más adicional. Creo que es súper importante tener esto en cuenta, y es que los niños que han pasado por traumas o que tienen traumas a partir de situaciones vividas, tal vez el juego no es la herramienta por excelencia o en primera instancia para poder abordarlos, simplemente porque en esos momentos los niños no tienen la energía disponible psíquica ni física para poder jugar. Y eso es muy importante, y creo que hará parte ya de esos signos que Aleja nos contará ahora de, bueno, cuándo tenemos que acudir a un profesional. Entonces, ¿para qué hablo de juego? Tal vez parte de la elaboración del niño sea jugando. Entonces, creo que las recomendaciones es: vamos a hacer actividades, vamos a darle paso a la acción en el cuerpo o con objetos, y que esa despedida o esos rituales involucren la experiencia del niño. Entonces, por ejemplo, hacer dibujos puede ser una manera de expresar la situación muy bien, no necesita de la palabra. Creo que los colores nos dirá, el trazo nos dirá. Eh, por ejemplo, esos dibujos o esa carta de despedida que se puede hacer con el niño, que se puede invitar a construirla con él, puede dejarse dentro del ataúd, puede depositarse en él en el momento de la despedida, y creo que hay una carga de simbolismos que puede ser muy importante. Invítelos a los rituales después, como decía ahora, del entierro, que son rituales ya alternativos. Entonces escriba una carta que no se va a entregar, o una carta en la que haremos un ritual para después podernos deshacer de ella, o juguemos con los niños con fotografías y tratemos de crear historias. También podemos hacer acrósticos con la palabra del fallecido y tratar de sacar cuáles eran esas cualidades de la persona que nosotros recordamos. Igualmente con los niños especialmente pueden hacer el rincón del recuerdo, que es disponer un espacio de la casa para, para poner un altar, para poner una foto, para poner objetos que simbolicen la relación entre el ser querido que falleció y la familia. Igualmente está la caja de recuerdos, que es una caja en la que el niño la puede decorar, la puede pintar, y vamos a ir poniendo recuerdos de ese ser querido que queremos que permanezcan con nosotros, esos objetos importantes, esos escritos de la persona, quizás también algún juguete, no sé, algo que lo represente, puede ser muy importante. Igualmente, los libros y las películas van a ser un medio muy, muy importante, las canciones, la poesía también nos puede ayudar, y especialmente a los niños les gusta ver mucho películas. Entonces acompañar al niño que vea algunas películas que tienen un mensaje sobre el duelo y sobre la vida, guiarlo, conducirlo en ese momento, y bueno, porque la idea es que el tema pueda trascender y no solo se quede en la tristeza, por ejemplo, que la película represente.
Entonces hay películas como Bambi, El Rey León, Buscando a Nemo, Coco, hay muchas otras que creo que nos pueden ayudar a poner el tema de una manera mucho más interesante y que nos permitan que fluya la conversación. Y lo otro es libros también, que creo que hay algunos libros que nos permiten incluso leer juntos o cuentos que nos permitirán acercarnos a la vivencia del niño y para que él empiece a tener una comprensión de todo esto. Y antes de que Aleja vuelva a retomar, quiero que piensen un poquito en la película La vida es bella, y es que el juego y la fantasía a veces nos pueden ayudar a pasar condiciones y situaciones límite de la vida en compañía de los que más queremos. Y yo creo que esa apuesta del protagonista con el niño y la relación de él, el vínculo, incluso que se sigue potenciando y forjando en esos momentos, creo que es increíble. Y devuélvanse algunas escenas que tengan en la mente de la película, porque creo que representa un poquito o habla de la invitación que les queremos hacer, y es pónganse un poquito en el lugar del niño, horizontalicen un poco la relación y permítanse jugar con ellos, que ahí hay un espacio de conexión, hay un encuentro muy distinto al que se da por la palabra. Para que continúe Aleja y para ir empezando a cerrar, Aleja, ¿qué crees que es fundamental para que el proceso del duelo en el niño se dé de una manera sana o saludable? Bueno, también como, o sea, lo voy a hacer a modo de, como de resumen de lo que ya he dicho, pero puntualmente lo más importante es que normalicemos y naturalicemos la muerte, o sea, que seamos capaces de hablar de una forma cómoda con los niños sobre la muerte y lo que esto implica, porque yo creo que lo que hace que nos genere más temor llegar a la muerte o enfrentarnos con ella es la forma en la que nos hemos acercado desde pequeños a ella y las ideas que nos empiezan a dar desde pequeños. Entonces poder empezarla a entender de una forma natural y tranquila y que hace parte de la propia vida, le va a permitir al niño en sus diferentes pérdidas a lo largo de la vida poder asumirla de una forma mucho más tranquila. Lo otro es poder facilitarle al niño la comprensión hablándole con la verdad de acuerdo a su edad, como lo hablábamos ahora, explicándole de forma sencilla lo que pasó, sin tener que llegar a detalles, ¿cierto? A detalles muy explícitos de lo que pudo haber pasado. Permitirles esa expresión emocional, porque especialmente para los niños es más difícil reconocer y gestionar sus emociones y necesitan de un adulto que les ayude a señalar y a nombrar eso que están sintiendo y a demostrarles de qué maneras pueden manejar eso que sienten. Y también es muy sano en este sentido que el adulto también se pueda sentir sensible y llorar con el niño, porque es demostrarle que está bien sentir dolor, que está bien sentir sus emociones y expresarlas, y que poder expresarlas con otro nos permite sentirnos acompañados. Lo otro es poder abrir esos espacios para el recuerdo y la conmemoración del ser querido. Y, por ejemplo, ahorita vi una pregunta muy relacionada con esto, y es, por ejemplo, si en las navidades y fechas especiales está bien hacer estos rituales que Vero nombraba ahora, y la respuesta es sí. De hecho, es mejor, porque en las fechas especiales es cuando más dolor nos genera y más recordamos a esa persona. Y se vuelve una fecha muy triste, pero si logramos volver esa fecha una fecha para conmemorar y recordar a esa persona y lo que nos dejó a nosotros, es mejor y más bonito, y también le permite al niño mantenerlo en su recuerdo y tramitar incluso el duelo de una forma mucho más sana, ¿cierto? Entonces estos espacios conmemorativos son fundamentales. Y en ese sentido, explicarle que seguir con su vida no significa que se vaya a olvidar de ese ser querido, ¿cierto? Porque siempre eso es como el mayor miedo, como, bueno, entonces si continué mi vida y ya me siento bien, entonces me siento culpable.
porque entonces ya lo voy a olvidar. No, o sea, parte del duelo es poder seguir siendo funcional después de esa muerte sin olvidar a esa persona, sino siguiendo teniéndola presente en el día a día, pero sin tanta tristeza, sino de una forma más tranquila. Y lo último es que el acompañamiento de la familia también es súper importante. Y yo creo, Aleja, que de alguna manera incluso ese es uno de los puntos innegociables en la atención. Cuando atendemos niños, creo que la relación que se tiene que dar con el padre es bastante cercana para poder llevar a cabo esos procesos. ¿Cómo así? Otra vez explícame la pregunta, por favor. Que si crees que es imprescindible también la participación del padre en la intervención cuando nos piden atender niños en procesos de duelo e incluso no teniendo que ser precisamente por duelo. Bueno, eso va a depender, ¿cierto? De acuerdo como a los recursos y capacidades que tenga el papá y a la necesidad que también se vea de que esta persona también tenga un proceso dentro del mismo proceso del niño. Esto va a depender del caso a caso realmente. Vale. Aleja, nos preguntan que si es normal que los niños sientan más esa ausencia del ser querido en la noche y al momento de levantarse. Puede pasar, o sea, generalmente se siente más la ausencia en los momentos en los que compartíamos más tiempo con esa persona y, por ejemplo, si ese ser querido, si, por ejemplo, era la mamá o el papá, nos acompañaba a dormirnos o nos ayudaba a levantarnos, va a ser muy normal que sienta más esa ausencia en esos momentos del día. Igual estos momentos del día son los en los que generalmente estamos no ocupados y tenemos más la capacidad de sentir de una forma más profunda esta ausencia. Vale. Eh, por aquí nos están preguntando y nos están diciendo que son muy útiles las herramientas que estamos dando y la conversación que estamos teniendo, pero que sin embargo a veces sienten que necesitan de un apoyo profesional en estos procesos. Nos preguntan que si se puede tener este acompañamiento a través de Duelo Contigo o que si solo en Duelo Contigo se atienden adultos. No, en Duelo Contigo también el espacio está abierto para los niños y para los adolescentes, porque los niños y adolescentes también pueden necesitar un acompañamiento en procesos de duelo. Entonces, si sienten que necesitan ese apoyo psicológico, en Duelo Contigo lo pueden recibir perfectamente. Vale. Por aquí reconocen que es muy importante hablar de la muerte, abrir un espacio en edades tempranas para que de algún modo sea más normal y no sentir tanto dolor. ¿Qué piensas de esa frase o tenemos algo para responderle a la persona? Eh, sí, o sea, como les decía, es entre más temprano acerquemos a los niños con el tema de la muerte y podamos conversar con ellos de este tema, no necesariamente desde la muerte como tal, sino desde el ciclo de la vida, de lo que nos sucede a los seres vivos. Para el niño va a ser más fácil comprender esos temas cada vez que le toque acercarse de una forma más compleja a las pérdidas como tal. Vale. Leja, nos preguntan qué síntomas o qué factores podemos ver nosotros o podemos reconocer en los niños cuando de pronto ya hay algo más que un duelo normal. Uh-huh. Bueno, entonces, por ejemplo, en los bebés, en los niños de los 0 a los 2 años, lo que nos va a hacer como señales de alarma es, por ejemplo, que dejen de tener un contacto visual, que los sintamos como mucho más ausentes,
¿cierto? Que se les imposibilite como el contacto visual con el cuidador. O que dejen de emitir como esas señales que generalmente hacen que llamen como la atención del cuidador frente a ser cuidados. Ya de los 2 a los 6 años, también esa pérdida del contacto visual o incluso una como pues como que su movimiento se vuelve un poco más lento, que no son capaces como que sus funciones motoras empiezan a afectar un poco y también que empiezan a tener como pérdida de control de sus propias como funciones de supervivencia, como por ejemplo control de esfínteres o que tengan las regresiones que yo nombraba antes, pero que se prolonguen demasiado en el tiempo. O sea, es muy normal que pueda haber regresiones en estas edades, pero si se prolongan por muchos meses, entre 1 y 2 meses, ya es como una señal de alarma más allá. Igual de los 6 a los 10 años, si vemos que estas devoluciones en el desarrollo, retrocesos en el desarrollo se prolongan por mucho tiempo, esto es un indicador de que algo puede estar pasando y al igual que es más preocupante que un niño no se vuelva muy activo o agresivo, pues como que no demuestre sus emociones a través de sus actos, sino que se ensimisme. El ensimismamiento puede ser incluso más preocupante que un niño que hace más pataletas o que tiene más problemas de atención o que se mueve más con más frecuencia o que es más agresivo, ¿cierto? Va a ser más preocupante un niño que no manifiesta nada, que parece como si nada estuviera pasando. Y los preadolescentes, por ejemplo, va a ser preocupante cuando quieren empezar a asumir roles de cuidar a los otros cuidadores o a sus padres, ¿cierto? Ellos no deben asumir este lugar. Vale. Bueno, para cerrar, creo que es importante, voy a tratar de retomar y creo que una de las cosas más importantes es, a partir de todo esto que conversamos, creo que la primera experiencia de duelo tiene la posibilidad de marcar las siguientes experiencias de pérdidas importantes, incluso también pequeñas, y por eso acompañar su afrontamiento es fundamental. Entonces, incluir en los rituales de despedida a los niños y a las niñas explicando de acuerdo a su edad, a lo que va a suceder, a cuál es el sentido, permitirles participar de alguna manera es fundamental. Dejemos que estén al lado de nosotros, permitámosles nuestra compañía. También busquemos apoyo cuando de pronto nos sentamos desorientados o tengamos algunas dudas, busquen los profesionales. Es muy común cuando tenemos una gripa, cuando tenemos un dolor de garganta, buscar a un médico, buscar a un profesional de la salud que nos pueda contar o que nos pueda dar una orientación. Y creo que acá pasa exactamente lo mismo. No se queden simplemente con esas dudas y buscarlas en el internet, porque muchas de ellas puede que estén ahí fácilmente, pero esto requiere de una mirada clínica también para comprender exactamente qué es lo que está pasando según su contexto, según la pérdida, según la personalidad, bueno, y según esa multiplicidad de factores que se encuentran ahí. Y para cerrar, volvemos a lo mismo, a nuestra misma invitación, que es ir a la reflexividad en este momento que tenemos la oportunidad de hacerlo, porque la situación nos pone de cara con la existencia, entonces abrirle un espacio a la vida, a la muerte, a pensar en nuestras relaciones, a pensar en nuestro sentido de vida, creo que es supremamente importante y creo yo que lo mejor que podemos hacer cuando estos momentos se nos presentan es aprovecharlos y preguntarnos y darle cabida a estos temas dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, con nuestros amigos y piensen qué sería lo importante para tener presente
o que no nos pudiera faltar en el momento de la muerte o cuando se acercara, cuáles son esos valores que no queremos perder en esos momentos, saber cuál es el deseo de nuestros familiares, qué quieren nuestros papás, nuestros hijos, si en algún momento sucede, nuestros hermanos, los abuelos, ¿sí? No estamos libres, que la muerte nos toque la puerta y creemos que es mucho mejor estar de alguna manera familiarizados y preparados, aunque eso no nos vaya a quitar el dolor que vayamos a sentir. Entonces, la invitación y en función de promover la experiencia del duelo, creo que en un momento como este es reflexionemos y hablemos sobre la muerte que siempre será traída en tanto la vida. Esto no tiene sentido hablar si de todas maneras no miramos hacia acá. Bueno, parece que Vero se nos desconectó, pero como les decía ella, poder traer estas reflexiones y poder hablar sobre la muerte y el duelo de los niños es muy importante y poder hacerlo desde edades tempranas y no necesariamente esperando a que ocurra un fallecimiento para poder tocar el tema, porque esto les va a brindar a ellos recursos para poder afrontarlo de una mejor forma. Entonces, por acá veo que hay otra pregunta y dice que cómo se maneja el arrepentimiento y la culpa en un niño en situaciones como estaba enojado con mi madre el día que murió o le mentí a mi padre y nunca le dije la verdad. Bueno, la culpa se... Hola, Vero. Bueno, Dale, estaba aquí continúa, respondiendo continúa. una pregunta y decía que la culpa generalmente se siente cuando pensamos que por lo que dijimos o por lo que hicimos, esa persona murió, ¿cierto? Entonces con los niños lo más importante va a ser por eso, dejarles claro la razón por la cual esa persona falleció y poder nombrarles que lo que él hizo o no hizo no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasó a ese ser querido, más allá de lo que pudo haber sentido en ese momento, porque por ejemplo incluso cuando fallece un hermano es muy común que los niños sientan mucha culpa porque a veces por la rivalidad que se da entre hermanos, los niños pueden llegar a pensar como, ojalá mi hermano no existiera o me siento bien porque mi hermano no está y ya toda la atención va a estar sobre mí. Entonces, en esos momentos es muy importante poder acompañar a los niños frente a ese sentimiento y dejarles claro que lo que ellos pensaron o hicieron realmente no tuvo que ver con lo que le pasó a esa persona, sino que hubo muchas cosas más allá. Y ese sentimiento de culpa también se podrá trabajar incluso si es necesario en un acompañamiento psicológico. Muy bien, Aleja, creo que hasta ahora esas son las preguntas. No sé hasta qué parte de la reflexión me pudieron escuchar. Yo me quedé hablando prácticamente frente al computador y entonces quisiera saber hasta dónde pudieron escuchar o si pudieron escuchar la reflexión y podemos entonces cerrar el espacio de hoy y ya esperamos las preguntas por interno, lo que quede o lo que necesiten, ya le responderemos a cada uno de ustedes. Uh-huh. Vale, entonces muchas gracias. Una buena tarde para todos y los esperamos en un próximo live. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, Aleja. Gracias también a ti. Muchas gracias a todos a los que nos acompañaron.